Hola. Los tubos al vacío, que fueron ampliamente utilizados antes de la llegada del transistor, han regresado hoy con nuevas fuerzas a ocupar un amplio sector dentro de la producción de dispositivos electrónicos, tales como amplificadores, reproductores, tornamesas, etc. Esto nos obliga a retomar el conocimiento de su funcionamiento para poder realizar en ellos las reparaciones cuando lleguen a nuestro taller. La razón por la cual han regresado del pasado es por su sonido muy particular, que es muy apreciado por los músicos y audiófilos, y aunque desde el punto de vista del rendimiento no superan a los transistores, la calidad de su sonido los ha reubicado dentro de la industria. Su funcionamiento se basa en enviar electrones libres a través de un espacio al vacío, los cuales son expulsados mediante un proceso termoiónico y que son posteriormente atraídos por una placa polarizada positivamente. El flujo de los electrones puede ser controlado mediante una rejilla colocada entre el cátodo, que es el polo desde donde son despedidos, hasta el ánodo, que los recoge al final de su carrera. La polarización requerida para controlar el flujo de estos electrones es sensiblemente mucho menor que la que fluye por el tubo al vacío, por lo cual el dispositivo tiene la propiedad de amplificar. Existen varias clases de válvulas al vacío y la más sencilla es la que cuenta únicamente con un cátodo y un ánodo. Además, claro está, del filamento calefactor y que es utilizada como diodo rectificador. Esto es porque los electrones solo pueden ser despedidos desde un cátodo muy caliente. Si esa alta temperatura no está presente, los electrones no pueden escapar de sus átomos y entonces desaparece la corriente eléctrica a través del espacio vacío. El triodo le sigue en complejidad al diodo, ya que se le ha añadido una rejilla de control, por la cual cruza la corriente de electrones y es la responsable de controlar su llegada al ánodo. El triodo, dentro de las válvulas al vacío, es la forma más básica de amplificador, aunque su funcionamiento propio cuenta con algunas desventajas, dada la relativa gran distancia que tienen que recorrer los electrones hasta el ánodo. Se puede decir que hay una cierta resistencia que se intensifica cuanto más cerca están estos del ánodo. Por esta razón, se ha desarrollado el péntodo, que cuenta con dos rejillas adicionales, una colocada muy cerca del cátodo y la otra colocada muy cerca del ánodo. Esta configuración hace que mejoren muchísimo los parámetros de funcionamiento de la válvula y pueda ser utilizada en una muy amplia gama de aplicaciones. Mm-hmm.